genial. Oye, por cierto, en el sentido de la convivencia entre, por ejemplo, los Sij y los musulmanes, ya saben que después del ataque a las Torres Gemelas, muchos Sij sufrieron ataques de odio y pues la gente no sabe que son lo contrapuesto a los musulmanes y que de hecho siempre han estado en pugna, ¿no? Son pugnas centenarias entre ambos bandos, ¿no? Entonces, de repente encontrar sí esta explicación, por ejemplo, en el sentido, como tú hablas del mestizaje, se ve que Gurna es un tipo que es mitad africano, mitad árabe, ¿no? Por nomás de verle la cara, ¿no? Básicamente es como si fuese cualquier somalí, porque hay que recordar que en esa zona del norte de África, a un lado de Egipto, Etiopía y Somalia, por ejemplo, Eritrea, son naciones en las cuales sí hubo un mestizaje muy grande entre árabes y negros, ¿no? Que por algo dicen que muchas de las mujeres más preciosas de África vienen precisamente de esa área, ¿no? Por esa mezcla racial. A mí me parece que Gurna tiene exactamente esa mezcla racial, ¿no? Aún sin haberlo estudiado a fondo. Y sí me parece que de cierta manera el establecer estos parámetros, este entendimiento sobre todo de lo que significa el mestizaje, sobre todo en un país que tiene tanta diversidad genética, tienen más diversidad genética los africanos que los europeos, por ejemplo, ¿no? Que son temas que son interesantísimos también, que uno podría citar, ¿no? Y que podrían llevársela citando. Pero en general para ustedes, ya viendo en específico la obra de Gurna, ¿qué elementos rescatan que ustedes piensen que sean originales, ¿no? Al respecto de otros autores africanos? Tú, sobre todo tú, Felipe, que tienes maestrías, doctorados y que eres un obseso del asunto de los autores africanos, que siempre me refieres, sobre todo cuando me mandas libros en portugués para que lea, ¿no? Sin saber portugués. Tú dime cómo está el rollo, cómo ves a la literatura africana de hoy en día y cómo lo ves comparado con... Ok. Bueno, yo como la mayoría de muchos escritores africanos, pues mi gallo era Ngugi. O sea, Ngugi wa Thiong'o era nuestro gallo para recibir el Nobel en África y pues no se lo dieron y sí nos sacó de onda. eh, y seguimos sacados de onda, ¿verdad? Este, porque Ngugi es un escritor que me parece mucho más interesante, mucho menos condescendiente con la literatura, con el lector europeo, o Mia Couto de Mozambique, ¿no? Eh, pero bueno, como para explicar un poquito la concepción y la profundidad, ¿no? Del bueno de Gurna, hacía yo una comparación entre Roma, la película esta de Cuarón, y pues esta novela, ¿no? La de Deserción de Gurna, ¿no? Y, ok, imagínense que la película de Roma de Cuarón, que pues sí está muy bonita, ¿no? Está todo este rollo del abandono, el machismo, la sororidad, etcétera. Pero también escuchamos durante toda la película a la mamá del personaje y a la abuela del personaje refiriéndose a los personajes de la servidumbre con todos esos insultos raciales que ya sabemos que sí dicen. O sea, dicen, pinches y, ¿no? Por eso México no progresa, ta. Y pasa todo igual, ¿no? Todo igual en la película y la llevan al doctor, ¿no? Para que, a la hora del embarazo y tal, ¿no? Pero están todos los insultos raciales. Mejor aún, cuando sigue la película, resulta que una de las hermanas del personaje del niño se enamora de un mexicano de la UNAM que no tiene varo, pero sí tiene harta melanina. Y entonces la mamá y la abuela les da el patatús, ¿verdad? Porque pues cómo es posible. Y después el personaje, narrador, pues se va a estudiar a Estados Unidos y resulta que en Estados Unidos todo el mundo lo segrega porque pues he's a winner, right? O sea, es un wetback, es un mexicano como cualquier otro mexicano y por primera vez en su vida sufre de racismo. Y Pamela Inri se casa con alguna mormona, una calvinista o algo así, y entonces sí, a la abuelita, que era semicristera, le da el patatús peor aún, ¿no? Más o menos así sería como la comparación con la novela de Desertion o Deserción de Gurna, aunque con mayor complejidad incluso, ¿no? O sea, es decir, no es un autor simple. O es decir, si nos gustó Roma y nos pareció una novela, digo, una película compleja, que ay, qué padre, hablaba de esto y lo otro,
Gurna va mucho más allá a la hora de cuestionar los tipos y los personajes. O sea, son personajes complejos, son personajes que tienen ambivalencias, son personajes que tienen un lado humano y que también son los hijos de la fregada, como la mayoría de los seres humanos, ¿no? Entonces sí va mostrando como las diferentes caras de, pues, de la problemática. Esto no obsta, como bien decía Rafa, que, que no deje de ser o que no siga siendo una literatura de una clase acomodada, ¿no? O sea, por más que Cuarón incluyera todo esto en la película de Roma, pues sería un absurdo decir, desde mi juicio, que Roma de Cuarón es una gran crítica a los efectos del priismo en México. Porque pues obviamente no, ¿no? O sea, los personajes de Roma, pues es gente favorecida por el PRI, tienen carreras universitarias, etcétera. Y más o menos lo mismo pasa en Gurna, ¿no? O sea, no creo que sea tanto como lo están vendiendo luego en la academia, ¿no? O sea, porque obviamente hay autores que hacen un retrato aún más, este, más pegado a la visión de las mayorías de lo que se sufrió durante el colonialismo que el que hace Gurna. O sea, Gurna habla desde esta clase social que está más o menos acomodada, o sea, aunque no pertenece a la élite, está más o menos acomodada y pues le va bien, ¿no? Y por eso mismo es que después logran exiliarse. Claro Claro está. está. Oye, Oye, Rafael, Rafael, ¿sí? desde tu Desde tu perspectiva en la academia en Estados Unidos, ¿cómo perciben los norteamericanos, digamos, en este sentido, si es que es existente la literatura africana, si se da oportunidad de tratar de entender eso, los efectos del colonialismo, sobre todo viendo desde la perspectiva de la literatura africana? Tú que eres doctor en literatura por Cornell, ¿me podrías decir si hay de cierta manera clases especializadas, se les dan lecturas, como dicen lectures, o se le dan cursos sobre literatura africana? ¿Cómo se ve desde Estados Unidos, cómo se ve desde la academia, mi querido Rafael? Ignorada, sino que tiene ciertas categorías para esto. Eh, en general, la literatura africana suele pertenecer a dos tipos de departamentos, los de literatura comparada o los de estudios afroamericanos. Y los dos conciben la literatura africana como algo bastante periférico a su disciplina. Desde el caso de los departamentos de estudios afroamericanos, están enfocados más en la literatura afroestadounidense.